Y Saulo consentía en su muerte. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Estoy leyendo para ti Hechos capítulo 8, versículos 1 al 3, Hechos 1 al 3, para platicarte un poquito del Dios de Saulo de Tarso. Déjame leerte otro par de versículos del capítulo 9 que dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Antes de ser cristiano, Pablo el apóstol, San Pablo, que después lo han llamado así, los biblistas, los estudiosos de la teología, era un hombre de una secta judía llamada los fariseos. Y antes de llamarse Pablo, se llamaba Saulo. Entonces, él era un estudioso de la Torá o de la ley, un estudioso de la Biblia, del Antiguo Testamento, y que se dedicaba en cuerpo y alma a conocer más y más lo que es la Torá, la ley, los libros del Antiguo Testamento, de la Biblia. Era un gran estudioso. Y no solo era un gran estudioso, sino era un destacado erudito del Antiguo Testamento. Y entonces, cuando se entera de que hay un grupo de personas judías que están siguiendo a una persona rara llamada Jesús de Nazaret, y algunos de ellos hasta están muriendo y dando la vida por lo que les enseñó Jesús de Nazaret o Jesucristo, Pablo entra en un gran conflicto. Saulo, antes de llamarse Pablo se llamaba Saulo, porque Saulo tiene la idea muy arraigada en su corazón de que guardando los mandamientos, que esta era la idea de los fariseos, guardando los mandamientos y siendo muy estricto observador de las leyes de la Torá, las leyes no solo de la Torá, sino unos mandamientos que ellos también se habían construido, los fariseos. Entonces, a través de guardar esos mandamientos, ellos podían tener acceso a Dios. Esta es la idea de los fariseos, y no se han muerto todos los fariseos, Hay algunos circulando en todas las iglesias y en muchas religiones también, en algunos grupos religiosos, que piensan que guardando algunos mandamientos y portándose bien, van a alcanzar la gracia o el amor de Dios. El Evangelio puro en su más limpia expresión dice así, y lo pone Pablo después de que él se hace cristiano. Él justamente llega a unas nuevas conclusiones, pero a unas conclusiones no que él investigó, sino a este punto de encuentro en donde él entiende que no es por obras, así lo dice en Efesios capítulo 2 versículo 8, no es por obras, no es por guardar los mandamientos, no es por obedecer los mandamientos de la ley que una persona va a ser perdonada y va a acercarse a Dios. Ese es el Dios fariseo. Ese es el Dios de que tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que hacer esto otro más, tienes que hacer esto, y te dan una larga lista
de las cosas que tienes que hacer. Y además, déjame decirte, también te dan una larga lista de las cosas que no tienes que hacer. Entonces el Dios fariseo es un Dios, pues, ¿qué te diré? Un diosecillo realmente, ¿verdad? Porque este no es el Dios de Jesucristo. El Dios de Jesucristo está muy bien expresado en los evangelios y revelado justamente por nuestro Señor Jesucristo. Pero el Dios de Saulo de Tarso, antes de ser el apóstol Pablo y antes de tener su encuentro con Jesús, su encuentro con Jesucristo, Pablo era Saulo de Tarso, el hombre que perseguía a los cristianos y que participó de forma presencial y de forma casi como autor intelectual. Participó en el asesinato de Esteban, uno de los primeros mártires de la iglesia cristiana según la narración del libro de Hechos. Y entonces ahí nos damos cuenta de ese celo que él tiene por guardar los mandamientos. Porque los cristianos están diciendo otras cosas, los seguidores de Jesús están diciendo que para acercarse a Jesús y para tener una relación con el Padre Celestial, solamente basta con creer en Jesucristo. Solamente basta entregarle el corazón a Jesucristo y Jesucristo se va a encargar del resto, se va a encargar de transformarte. Ese es el Evangelio en su más pura expresión. San Pablo, ya después de que él tiene el encuentro con Jesús, se convierte en Pablo, y en Efesios capítulo 2 versículo 8 dice así: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de ustedes, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe o se sienta orgulloso de ellos. No es por obras, sino es por gracia, la gracia de Dios. Y entonces ahí llegamos al punto en que Pablo por fin entendió que no era por guardar los mandamientos, los 613 mandamientos que establecían el judaísmo, y que hasta la fecha hay grupos ortodoxos judíos que guardan estos mandamientos, justamente con la idea de que esto te acerca a Dios. Pero no es por guardar los mandamientos. Según Jesús, él dijo: yo soy el camino. En Juan 14:6 Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así es que Jesús no dijo: tienes que cumplir tales y cuales mandamientos para que entonces puedas acercarte a Dios. Él dijo: tienes que venir a Dios por medio de una relación conmigo. Pero, insisto, antes de que Pablo fuera Pablo y que él se convirtiera en un seguidor fascinado de Jesucristo, Pablo era Saulo, el fariseo, el hombre que arrastraba mujeres y hombres a la cárcel, los seguidores de Cristo, y los torturaba y los odiaba a muerte, porque ellos estaban hablando de otra experiencia y otra forma de acercarse a Dios. El Dios fariseo, te lo describo en unas pocas palabras, te da una lista de mandamientos que debes de seguir, y te da una lista de mandamientos que debes de cumplir para que entonces tú puedas tener acceso a él. Insisto, todavía hay personas en diferentes iglesias que están pensando que por medio de cumplir esos mandamientos van a encontrarse con Dios. Y por supuesto que necesitamos leer el Evangelio en su más pura expresión para darnos cuenta que no es por obras, es por la gracia de Dios que una persona puede tener acceso
a Dios. No es por portarnos bien, no es por guardar una serie de ordenanzas, de mandamientos, sino es por la pura y absoluta gracia de Dios que podemos tener acceso a Él. Y la gracia como varios lo han definido, es un don o un regalo inmerecido, un regalo inesperado. Así que no podemos tampoco creer en el Dios fariseo, en el Dios de Saulo de Tarso. Es una breve semblanza, pero espero que te sirva y te describa al Dios fariseo. Y si estás creyendo en ese Dios fariseo, creo que te haría bien recalibrar y observar lo que dice el Nuevo Testamento, la Biblia, en relación con el Dios de Jesucristo. Que Dios te bendiga.